llegué a casa y encontré al equipo de mi hermano demoliendo mi estudio casero de $200.000 con mazos mientras mi hermana lo grababa para las redes sociales. Cuando intenté detenerlos, mi hermano me dio un puñetazo, pero lo que sucedió después destruyó sus vidas. Mi nombre es Anna Marie. Tengo 27 años y pasé 5 años construyendo un estudio de producción musical valorado en $200.000. Una vez pensé que mis hermanos eran mis mayores apoyos. Luego, llegué a casa antes de tiempo de un viaje de negocios y encontré a mi hermano Jake y sus amigos destruyendo todo con mazos mientras mi hermana Natalie lo grababa todo para las redes sociales. Cuando intenté detenerlos, Jake me dio un puñetazo en la cara. Perdí todo ese día, pero lo que vino después cambiaría nuestras vidas para siempre. Si estás viendo este vídeo ahora mismo, déjame saber desde dónde estás sintonizando y dale al botón de me gusta y suscríbete. Créeme, querrás ver cómo termina esta historia. La música ha sido mi pasión desde que tenía 8 años. Mis padres me compraron un teclado barato para Navidad, y pasaba horas creando pequeñas melodías y grabándolas en la vieja grabadora de mi padre. A medida que crecía, mi pasión por la música solo se intensificó. Sin embargo, no me interesaba ser intérprete. Lo que me fascinaba era el lado de la producción, cómo los sonidos se unían para crear algo mágico. Trabajé duro durante la secundaria, tomando clases adicionales de teoría musical y aprendiendo todo lo que podía sobre ingeniería de audio. Cuando llegó el momento de la universidad, me aceptaron en un prestigioso programa de ingeniería de sonido en Los Ángeles. Mis padres no podían permitirse mucho apoyo financiero, así que compaginé 3 trabajos a tiempo parcial mientras mantenía una carga completa de cursos. Trabajaba como barista de 5 de la madrugada a 9, asistía a clases hasta las 4, y luego trabajaba de camarera o como técnica de sonido en vivo para bandas locales hasta las 2 de la mañana. Dormir era un lujo que no podía permitirme. Después de graduarme, empecé desde abajo, sirviendo café y limpiando estudios por el salario mínimo, pero estaba decidida. Observaba todo, hacía preguntas y practicaba cada vez que los productores me dejaban tocar el equipo. Finalmente, obtuve mi primer crédito como productora asistente en un pequeño álbum independiente que inesperadamente entró en las listas de éxitos. Esa fue mi gran oportunidad. Durante los siguientes 4 años, trabajé con artistas cada vez más notables. Vivía a base de fideos ramen y ahorraba cada centavo. Mi sueño no era solo ser productora. Quería mi propio estudio, no un espacio alquilado, sino algo que fuera verdaderamente mío, donde pudiera desarrollar mi sonido único sin restricciones de tiempo. Cuando cumplí 25 años, compré una pequeña casa en los suburbios con un garaje independiente, perfecto para convertirlo. La hipoteca me dejó muy justa de dinero, pero estaba decidida. Pasé otro año insonorizando, instalando tratamientos acústicos y adquiriendo equipo lentamente. Algunas piezas las compré nuevas, pero muchas eran hallazgos vintage que restauré yo misma, quedándome despierta hasta el amanecer reparando viejo equipo analógico que tenía el sonido cálido que amaba. Para el año pasado, mi estudio finalmente estaba completo. Una mezcla perfecta de precisión digital y calidez analógica. Tenía una rara consola de mezclas Neve que había encontrado en piezas y restaurado durante 6 meses. Mi colección de micrófonos incluía micrófonos de condensador de tubo hechos a mano que capturaban las voces de una manera que lo digital simplemente no podía igualar. La sala de baterías tenía una acústica perfecta que los bateristas reservaban solo para grabar pistas básicas. No era solo equipo. Era un entorno cuidadosamente diseñado donde la creatividad florecía. 3 discos de platino se habían producido allí. Los artistas solicitaban específicamente mi estudio debido al sonido único que lográbamos. Hacía solo 2 meses, había invertido otros $80.000 en raro equipo analógico que completaba mi visión. El estudio no era solo mi sustento. Era mi corazón y mi alma en forma física. Cada cable, cada perilla, cada panel acústico representaba innumerables horas de trabajo y sacrificio. Al crecer, nuestros padres estaban físicamente presentes pero emocionalmente ausentes. Papá trabajaba 60 horas a la semana como ajustador de seguros, mientras que mamá se dedicaba al trabajo voluntario en la comunidad. Proveían para nuestras necesidades, pero rara vez estaban disponibles para nuestros problemas. Esto creó un vínculo estrecho entre Jake, Natalie y yo. Como la mayor, me convertí en su madre de facto, ayudándolos con la tarea, asistiendo a sus eventos escolares y siendo su apoyo emocional.
Jake es 2 años menor que yo. A él también le encantaba la música, pero carecía de la disciplina para dominar un instrumento o la paciencia para aprender producción. Formaba bandas que se desmoronaban después de unos meses cuando chocaba con otros miembros. Culpaba a todos menos a sí mismo por sus fracasos. Aún así, yo lo apoyaba, prestándole dinero para instrumentos, conectándolo con gente de la industria, incluso dejando que sus bandas grabaran demos en mi estudio de forma gratuita. Natalie, la pequeña de 23 años, creció en la era de las redes sociales. Desde su adolescencia, estuvo obsesionada con convertirse en una influencer. Grababa constantemente todo, tratando de encontrar su nicho. Saltaba de tutoriales de belleza a vídeos de bromas y contenido de reacción, sin aferrarse a nada el tiempo suficiente para construir una base de seguidores. Me pidió prestados miles de dólares para cámaras, iluminación y software de edición, prometiendo devolvérmelo cuando triunfara. Noté cambios preocupantes en ambos durante el último año. Los celos de Jake por mi éxito se volvieron más difíciles de ocultar. Hacía comentarios hirientes sobre cómo tuve suerte o cómo la industria estaba amañada a favor de las productoras. Cuando los artistas con los que había trabajado ganaban premios, no me felicitaba, sino que señalaba defectos en sus actuaciones. El contenido de Natalie tomó un giro más oscuro a medida que su número de suscriptores se estancaba. Comenzó a filmar vídeos de venganza, montajes elaborados para humillar a personas que supuestamente la habían agraviado. Cuando expresé mi preocupación, lo desestimó como simple contenido y afirmó que todo era actuado, aunque yo tenía mis dudas. A pesar de estas señales de alerta, continué apoyándolos. Pagué el alquiler de Jake 2 veces cuando sus conciertos con la banda fracasaron. Le compré a Natalie un sistema de cámara de $4.000 cuando afirmó que sería su gran oportunidad. Los invité a eventos de la industria, los presenté a contactos y siempre los defendí ante colegas que cuestionaban su comportamiento. Eran mis hermanos, después de todo. Creía que mi éxito eventualmente se convertiría en nuestro éxito. Pensé que al levantarlos, encontrarían sus propios caminos y los celos mezquinos se desvanecerían. No podría haber estado más equivocada. La semana del incidente debería haber sido una de las más felices de mi vida profesional. Después de años de construir mi reputación, había programado sesiones con un artista que había dominado las listas de éxitos durante la última década. Trabajar con ella no solo era prestigioso, era prácticamente una garantía de futuros proyectos de alto perfil. Habíamos estado en conversaciones preliminares durante meses, y ella había solicitado específicamente mi estudio después de escuchar sobre el sonido analógico único por el que era conocida. El día antes de que todo sucediera, estaba finalizando los preparativos para su llegada la semana siguiente. Había pedido tubos de micrófono vintage específicos que complementaban su rango vocal, recalibrado la consola para optimizarla para su estilo y estaba preparando pistas de referencia para guiar nuestras sesiones. Este proyecto podría potencialmente duplicar mis ingresos del año y abrir puertas con las que solo había soñado. Esa misma mañana, Jake llamó. No era inusual. A menudo llamaba pidiendo favores o dinero. Esta vez explicó que su nueva banda tenía una oportunidad garantizada de éxito. Todo lo que necesitaban eran $7.000 para un vídeo musical que seguramente se volvería viral. Su voz tenía esa familiar emoción desesperada que había escuchado muchas veces antes. Annie, esto es diferente de las otras veces, insistió, usando el apodo que solo él me llamaba. Tenemos interés de gente real de la industria, jugadores de verdad. Este vídeo es la pieza final que necesitamos. Por primera vez, me negué. No porque no tuviera el dinero, sino porque reconocí el patrón. Jake, he invertido más de $20.000 en tus diversos proyectos en los últimos 3 años. No he visto ningún retorno, ni siquiera un gracias la mayoría de las veces. Creo que necesitas encontrar otra manera. Su tono cambió instantáneamente. La calidez desapareció, reemplazada por un filo frío que había escuchado cada vez con más frecuencia. Ah, así que ahora eres demasiado buena para nosotros, codeándote con las estrellas y olvidando de dónde vienes. Eso no es justo, respondí. Te he apoyado constantemente. Simplemente no puedo seguir financiando proyectos que no van a ninguna parte. ¿Sabes lo que no es justo?, espetó. Que tú tropieces con el éxito mientras músicos de verdad como yo somos ignorados. Tal vez si explotara ser mujer en la industria como tú,
también tendría mi propio estudio. El comentario me dolió, pero ya había escuchado pullas similares antes. Lo que me preocupaba era la corriente subterránea de odio genuino en su voz. Después de más palabras amargas, colgó abruptamente. Intenté llamarlo de nuevo, pero no respondió. Más tarde esa tarde, Natalie pasó por el estudio sin avisar. Estaba filmando como de costumbre, con su teléfono en un estabilizador mientras narraba su entrada. Visitando a mi hermana productora súper famosa en su estudio de lujo, dijo con una alegría forzada que no llegaba a sus ojos. Estaba en medio de un trabajo crítico, pero me tomé un descanso para hablar con ella. Pasó 30 minutos filmando varios ángulos del equipo, pidiéndome que explicara para qué servían diferentes perillas y deslizadores. Acepté, pensando que podría estar creando contenido educativo por una vez. Mientras se iba, mencionó casualmente, mis números están muy bajos este mes. El algoritmo me odia, suspiró dramáticamente. Lo único que tiene tracción en estos días es el contenido extremo, vídeos de destrucción, bromas pesadas, reacciones emocionales reales. Por favor, no sigas ese camino, le dije. Crea algo significativo en su lugar. El contenido de calidad encontrará a su audiencia. Ella rodó los ojos. Lo dice la persona que ya lo logró. No entiendes la presión bajo la que estamos los creadores ahora. Antes de irse, hizo preguntas extrañamente específicas sobre mi horario para el día siguiente. Le dije que tenía un vuelo temprano a San Diego para reunirme con el equipo de gestión del artista y que no volvería hasta la noche siguiente. Esa noche, recibí una extraña llamada de Marcus, un baterista de sesión con el que había trabajado con frecuencia. Solo quería avisarte, dijo vacilante. Me encontré con Jake en el bar Soundhouse. Estaba borracho, hablando en voz alta sobre cómo has construido tu carrera robando sus ideas y cómo las cosas iban a cambiar pronto. Probablemente no sea nada, pero pensé que debería saberlo. Esto me inquietó lo suficiente como para decidir cambiar mis planes. En lugar de pasar la noche en San Diego como había planeado originalmente, regresaría inmediatamente después de la reunión. No le conté a nadie sobre este cambio, ni siquiera a mi asistente. Algo no se sentía bien y mi intuición me gritaba que volviera a casa. La reunión en San Diego fue bien, pero estuve distraída todo el tiempo. Tan pronto como concluyó a las 3 de la tarde, puse excusas para evitar la cena que habían planeado y conduje directamente de regreso a Los Ángeles. Durante el viaje de 2 horas, intenté llamar a Jake y Natalie varias veces, pero ninguno respondió. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica, pero el nudo en mi estómago solo se apretaba a medida que me acercaba a casa. Había dejado una llave de repuesto con mi vecina Carol en caso de emergencias. Cuando pasé a recogerla, mencionó algo extraño. Tu hermano vino ayer pidiendo la llave. Dijo que le dijiste que la recogiera. No se la di porque no me habías mencionado nada. Mi hermano había intentado conseguir la llave de mi casa con falsos pretextos. El nudo en mi estómago se convirtió en hielo. Agradecí a Carol y corrí los últimos pasos hasta casa, ya temiendo lo que podría encontrar. Cuando giré en mi calle, justo después de las 6 de la tarde, mi corazón se detuvo. Había 5 autos desconocidos estacionados desordenadamente en mi entrada y a lo largo de la acera frente a mi casa. El más grande era una furgoneta negra con un logo descolorido de Thunder Road Equipment, una empresa de alquiler que suministraba equipos para bandas y eventos. Incluso desde dentro de mi coche, podía escuchar golpes y choques ahogados provenientes de la dirección de mi estudio. Aparqué al otro lado de la calle, con las manos temblando tanto que se me cayeron las llaves 2 veces antes de salir del coche. La puerta principal de mi casa estaba sin cerrar, lo cual nunca hago. Cuando la empujé para abrirla, los sonidos se hicieron más claros. Madera astillándose, vidrio rompiéndose, y debajo de todo, risas. Voces masculinas gritaban ánimos, y pude escuchar la voz distintiva de Natalie dando instrucciones como una directora de cine. Corrí a través de la casa y salí por la puerta trasera. El camino hacia el estudio del garaje independiente estaba lleno de latas y botellas de cerveza vacías. La puerta del estudio estaba abierta de par en par, y luces de colores parpadeantes se derramaban hacia afuera. Mi sistema de iluminación profesional que usaba para las sesiones de vídeo, ahora aparentemente reutilizado. Lo que vi a continuación quedará grabado en mi memoria para siempre.
Jaque estaba en el centro de mi sala de control con un mazo levantado sobre su cabeza. Llevaba una de mis placas de disco de platino alrededor del cuello como un medallón obsceno, con el marco roto colgando de una correa de guitarra. A su alrededor, 5 de sus amigos, con las caras enrojecidas por el alcohol y la emoción, estaban destruyendo metódicamente todo a la vista. Uno saltaba sobre mi consola Neve, el corazón vintage e irreemplazable de mi estudio, que ya estaba medio destrozada. Otro blandía un bate de béisbol contra mi colección de micrófonos, los delicados instrumentos explotando en fragmentos de metal y vidrio. Otros 2 arrancaban los paneles acústicos que había instalado con esmero, revelando la insonorización de bajo, que también estaban arrancando en trozos. El último vertía cerveza en mis estaciones de trabajo informáticas y unidades de almacenamiento que contenían años de archivos de proyectos. Y allí, en la puerta, estaba Natalie, con una cámara profesional en la mano, filmándolo todo con una expresión de intensa concentración. Había instalado cámaras adicionales en trípodes para capturar múltiples ángulos. Llevaba un auricular de director y gritaba instrucciones. Jaque, parece más enojado. Golpéalo más fuerte. Chicos, sepárense para que pueda ver toda la destrucción. Por un momento, me quedé paralizada por la incredulidad. Esto no podía ser real. El trabajo de mi vida estaba siendo sistemáticamente destruido ante mis ojos por las personas que más amaba en el mundo. El equipo, el espacio que había creado, nota por nota, dólar por minucioso dólar, todo reducido a escombros, ¿para qué? ¿Para un vídeo? Deténganse, grité finalmente, encontrando mi voz. ¿Qué están haciendo? Todos se volvieron hacia mí, con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la diversión, y en el caso de Jaque, una oscura satisfacción. Vaya, vaya, dijo Jaque, bajando el mazo para apoyarlo en su hombro. Miren quién llegó temprano a casa. Natalie, asegúrate de grabar esto. Es la toma clave. Natalie giró la cámara hacia mí, su rostro invisible detrás del visor. Perfecto. Annie, ¿puedes parecer más sorprendida? Esta reacción es oro. Apaga eso y lárguense, grité, moviéndome hacia el tipo más cercano para detenerlo físicamente de seguir destruyendo mi mesa de mezclas. ¿Están todos locos? ¿Tienen idea de lo que están destruyendo? Jaque se interpuso entre nosotros. Sabemos exactamente lo que estamos destruyendo. Tu precioso pequeño imperio construido sobre mi talento e ideas. Su aliento apestaba a whisky, pero sus ojos estaban claros de propósito. Esto no fue un impulso de borracho. Esto fue planeado. Esto es para el nuevo canal de Natalie, continuó con una sonrisa burlona. Contenido de venganza. Va a tener millones de vistas. Productora de música titulada obtiene lo que se merece. Solo le estamos dando a tus cosas el final al que siempre estuvieron destinadas. Intenté pasar a su lado para detener a su amigo, que ahora apuntaba a mi rack de raros compresores analógicos. Esos valen $50.000. Detengan esto ahora mismo. Fue entonces cuando Jaque hizo algo que nunca pensé posible. Mientras pasaba a su lado, se giró y me lanzó un puñetazo directamente a la cara. El impacto fue explosivo, enviándome hacia atrás al suelo. El dolor floreció en mi mejilla y ojo mientras saboreaba la sangre. ¿Sigue grabando, Nat? Esto es aún mejor, gritó Jaque. La señorita perfecta finalmente recibe un baño de realidad. A través del ojo que no se me estaba hinchando, vi a Natalie hacer zoom en mi cara mientras yacía allí, con sangre goteando de mi labio partido, lágrimas de dolor y traición corriendo por mis mejillas. Reacción increíble, Annie, dijo desde detrás de la cámara. La autenticidad es exactamente lo que mis espectadores quieren. ¿Puedes decir algo sobre cómo se siente perderlo todo? Uno de los amigos de Jaque pareció incómodo. Tío, dijiste que ella no estaría en casa. Esto está muy mal. No me apunté para golpear a mujeres. Cállate y sigue rompiendo, espetó Jaque. Ya casi terminamos de todos modos. Intenté levantarme, pero la habitación daba vueltas. Me arrastré hacia mi teléfono, que se había caído cuando Jaque me golpeó, pero uno de sus amigos lo pateó lejos, riendo. A través de la neblina de dolor y shock, escuché una nueva voz. Carol, mi vecina, estaba de pie en la puerta del estudio, con su propio teléfono pegado a la oreja.
La policía está en camino, anunció en voz alta. He estado filmando todo esto desde afuera. Será mejor que se vayan ahora mismo. Ante la mención de la policía, los amigos de Jake inmediatamente comenzaron a dirigirse hacia la puerta. Esto es agresión y destrucción de la propiedad, continuó Carol. Estarán aquí en 2 minutos. Larguémonos, dijo un tipo, soltando el bate que había estado usando. Esto no vale la pena la cárcel. Jake dudó, mirando la destrucción con satisfacción antes de señalarme. Recuerda este sentimiento, Annie. Así es como se siente que te quiten algo que amas. Ahora estamos en paz. Mientras las sirenas se hacían audibles en la distancia, Jake y sus amigos salieron corriendo. Natalie se demoró, tomando las últimas tomas del estudio demolido y mi rostro ensangrentado. Este va a ser mi vídeo más grande, dijo, casi para sí misma, antes de seguir a los demás. Carol me ayudó a ponerme de pie mientras el primer coche de policía llegaba. Mi estudio, mi sueño, mi sustento, mi seguridad, yacían en ruinas a mi alrededor. Equipo valorado en cientos de miles de dólares destruido sin posibilidad de reparación. Archivos de proyectos probablemente irrecuperables. El espacio en sí necesitaría ser completamente reconstruido. Pero en ese momento, lo que dolía infinitamente más era la comprensión de que mis propios hermanos habían orquestado esta destrucción. Esto no fue un crimen aleatorio o un robo que salió mal. Esto fue un acto calculado de odio disfrazado de creación de contenido. Los oficiales que respondieron fueron profesionales pero claramente impactados por la escena. Tomaron fotografías, recogieron declaraciones iniciales y pidieron asistencia médica para mis lesiones. Un oficial me ayudó a sentarme en una silla que de alguna manera había sobrevivido a la masacre. ¿Sabe quién hizo esto?, preguntó, con la libreta lista. Con los labios hinchados, respondí con las palabras más dolorosas que jamás había pronunciado. Sí, fueron mi hermano y mi hermana. Las siguientes 72 horas pasaron en una neblina de dolor, shock y revelaciones devastadoras. Después de dar mi declaración a la policía y recibir tratamiento para mis lesiones en la sala de emergencias, una fractura en la cuenca del ojo, una conmoción cerebral y 7 puntos en el labio, regresé para enfrentar la cruda realidad de lo que había sucedido. El ajustador de seguros llegó a la mañana siguiente, caminando entre los escombros con creciente consternación. Su conclusión fue devastadora. Lo siento, señorita Anna Marie, pero su póliza excluye específicamente los daños intencionales causados por miembros de la familia. Si hubieran sido vándalos al azar, estaría cubierta, pero como ha identificado a su hermano como el principal perpetrador, dejó la frase sin terminar, pero el mensaje era claro. Estaba sola. Un especialista en equipos de sonido con el que había trabajado vino a evaluar lo que se podía salvar. Su evaluación fue igualmente sombría. La consola Neve no tiene reparación. Ya no se fabrican y las placas de circuito están completamente destrozadas. Tu colección de micrófonos. Levantó fragmentos de metal y vidrio. Estos fueron hechos a mano por artesanos que ya no viven. Son irreemplazables. La destrucción más metódica se había reservado para mi almacenamiento de datos. No solo habían vertido líquidos en los sistemas principales, sino que también habían encontrado y destruido mis unidades de respaldo. 5 años de archivos de proyectos, incluyendo trabajos en progreso para clientes importantes, muestras de sonido patentadas que yo había creado y mis composiciones musicales personales, todo perdido. El especialista estimó el valor total de reemplazo en $230.000, sin incluir las piezas vintage irreemplazables. Esa tarde, todavía tambaleándome por el daño físico, descubrí el ataque digital. Un amigo me envió un mensaje de texto: ¿has visto lo que publicó Natalie? Llámame lo antes posible. Con manos temblorosas, abrí las redes sociales y encontré que Natalie ya había editado y subido un vídeo de 15 minutos titulado Desenmascarando a mi hermana estafadora, destruyendo el estudio que construyó con sueños robados. La miniatura mostraba a Jake en pleno golpe con el mazo, con el equipo de mi estudio volando en pedazos en una lluvia de escombros. Ya tenía 85.000 vistas y seguía subiendo rápidamente. El vídeo comenzaba con Natalie hablando directamente a la cámara. Hoy, les traigo la verdad sobre mi supuestamente exitosa hermana, la productora musical que construyó su carrera robando canciones de mi talentoso hermano y negándose a ayudar a su familia mientras vive en el lujo. Lo que siguió fue una clase magistral de manipulación.
Natalie había editado clips de la destrucción, intercalados con entrevistas a Jake y sus amigos, todos contando historias inventadas sobre cómo supuestamente yo había robado las composiciones originales de Jake, las había hecho pasar como mi trabajo de producción y me había negado a darle crédito o compensación financiera. Ella prometió ayudarme a lanzar mi carrera una vez que se estableciera, afirmaba Jake en un segmento, con aspecto sombrío y traicionado. En cambio, tomó mis maquetas, usó mis ganchos y ritmos con sus clientes famosos y me dejó sin nada. Este estudio fue construido sobre mi creatividad. La sección de comentarios estaba inundada de indignación a su favor. ¡Qué hermana tan terrible! Se lo merece. Siempre pensé que su música sonaba a plagio. Justicia servida. Apoyen a la banda de Jake, todos. La banda de Jake había enlazado sus perfiles sociales y su número de seguidores se disparaba. El número de suscriptores de Natalie había aumentado en 20.000 de la noche a la mañana. Habían monetizado con éxito mi destrucción. Lo más perturbador fue el clip de mí siendo golpeada, que Natalie había editado para que pareciera que yo había atacado a Jake primero. Los momentos finales me mostraban llorando en el suelo mientras Natalie narraba, esto es lo que pasa cuando traicionas a la familia. Que esto sirva de lección para cualquiera que piense que puede pisotear a otros en su camino a la cima. El vídeo terminaba con un llamado a dar me gusta, suscribirse y apoyar a artistas reales como Jake, junto con enlaces a la recaudación de fondos de su banda para un álbum debut. Ya habían recaudado $12.000. La traición se extendió más allá de mis hermanos. Cuando llamé a mis padres, ya habían visto el vídeo y sorprendentemente, parecían creer la versión de Jake y Natalie. Siempre nos preguntamos cómo te hiciste exitosa tan rápido, dijo mi madre. Si te aprovechaste del talento de tu hermano, tienes que arreglarlo. Mis familiares lejanos me enviaron mensajes acusatorios sin molestarse en escuchar mi versión. Primos con los que había sido cercana compartieron el vídeo de Natalie con comentarios sobre finalmente ver la verdad. Tíos y tías que había respetado toda mi vida de repente cuestionaban mi carácter e integridad. Las consecuencias profesionales fueron igualmente rápidas. A la mañana siguiente, la gerencia del artista importante con el que estaba programada para trabajar envió un correo electrónico seco y directo. A la luz de los recientes acontecimientos y la situación familiar que se ha hecho pública, hemos decidido buscar otras opciones de producción. Le deseamos lo mejor en la resolución de estos asuntos. Otros 3 clientes hicieron lo mismo, cancelando proyectos futuros y solicitando reembolsos de los depósitos. Mi teléfono dejó de sonar. Las consultas por correo electrónico se agotaron. En una industria basada en las relaciones como la producción musical, la reputación lo es todo, y la mía estaba siendo sistemáticamente destruida. El pago de la hipoteca de la casa y el estudio vencía en 2 semanas. Sin proyectos futuros, tenía quizás 2 meses de ahorros antes de la catástrofe financiera. Los honorarios de los abogados ya se estaban acumulando mientras consultaba con un abogado sobre la presentación de cargos. El camino por delante parecía imposible. Esa noche, sola en mi casa dañada, rodeada por las ruinas de mis sueños, llegué al punto más bajo de mi vida. El dolor físico del asalto de Jake no era nada comparado con la devastación emocional de una traición tan completa. Me senté en la oscuridad, incapaz siquiera de llorar, preguntándome si tenía algún sentido intentar reconstruir. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número que no reconocí. Vi el vídeo. Sé que es mentira. Tengo información que podría ayudar. Llámame. Derek, es compañero de banda de Jake. Era una pequeña chispa en la oscuridad, pero en ese momento, fue suficiente para seguir adelante. La mañana después de recibir el mensaje de Derek, me desperté con una sensación de claridad que atravesaba mi desesperación. Me había permitido una noche de colapso total, pero eso era todo lo que podía permitirme. Era hora de contraatacar. Llamé a Derek, quien reveló que había dejado la banda de Jake hacía 6 meses después de descubrir que Jake le robaba equipo. Ha estado planeando algo en tu contra durante meses, explicó Derek. Se emborrachaba y despotricaba sobre cómo le debías algo. Dijo que iba a restablecer el equilibrio, de alguna manera. Pensé que solo eran habladurías. Derek aceptó proporcionar una declaración jurada sobre la premeditación de Jake y su historial de afirmaciones falsas. No era mucho, pero era un comienzo. Esa tarde,
me reuní con Patricia Goldstein, una abogada especializada en delitos digitales y difamación. A diferencia del abogado distraído con el que había hablado inicialmente, Patricia comprendió de inmediato la naturaleza multidimensional de lo que había sucedido. Esto no es solo destrucción de la propiedad, dijo, revisando las pruebas que había reunido. Es daño criminal premeditado, agresión, difamación, interferencia comercial y potencialmente fraude basado en su recaudación de fondos bajo falsos pretextos. Necesitamos abordar esto sistemáticamente. Patricia me ayudó a presentar informes policiales exhaustivos que documentaban cada aspecto del ataque. Presentamos inventarios detallados del equipo destruido, con números de serie, fechas de compra y valores de mercado actuales. Documentamos los archivos de proyecto perdidos y su valor comercial potencial. Lo más importante, Patricia me aconsejó no responder públicamente todavía. Quieren que reacciones emocionalmente, explicó. Eso solo alimentaría su narrativa y crearía más contenido para ellos. Vamos a ser estratégicos y exhaustivos, y cuando actuemos, será decisivo. Mientras el trabajo legal progresaba, me concentré en asegurar mis activos restantes. Me mudé temporalmente a la habitación de invitados de un amigo, instalé cámaras de seguridad en mi propiedad y cambié todas mis contraseñas e información de acceso a cuentas. Documenté cada mensaje amenazante de Jake y Natalie, cada contrato cancelado y cada impacto financiero. Un gran avance llegó 3 días después. Mi proveedor de almacenamiento en la nube respondió a la solicitud de emergencia de Patricia y confirmó que, a pesar de la destrucción física de mis computadoras, las copias de seguridad automáticas habían seguido funcionando. No solo recuperamos la mayoría de mis archivos de proyecto, sino que también descubrimos algo crucial. Natalie había subido accidentalmente su metraje en bruto y sin editar a mi cuenta en la nube, probablemente porque había usado mi wifi durante la destrucción. El metraje sin editar era condenatorio. Mostraba a Jake y Natalie planeando explícitamente el ataque, con Jake declarando, le diremos a todos que ella robó mi música. Nadie puede probar lo contrario, y la controversia impulsará nuestras carreras. Los capturaba instruyendo a sus amigos sobre qué decir, ensayando sus reacciones de sorpresa, y lo más incriminatorio, a Natalie instruyendo a Jake, asegúrate de destruir todas sus unidades de respaldo para que no pueda probar que las pistas son suyas. El metraje también incluía el asalto completo y sin editar, mostrando claramente a Jake atacándome sin provocación, mientras Natalie lo animaba. Eso es perfecto. La víctima convirtiéndose en la villana se volverá viral. Patricia estaba eufórica. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Toda su narrativa se desmorona con este metraje. Una investigación más profunda de mis archivos de correo electrónico proporcionó más munición. Encontré años de comunicaciones con Jake en las que me agradecía por ayudarlo con su música, reconociendo que el trabajo de producción era mío. Encontré mensajes de texto de Natalie admitiendo que estaba desesperada por vistas y que haría cualquier cosa por contenido viral. Lo más impactante fue el descubrimiento de correos electrónicos entre Natalie y un productor rival que le había ofrecido ayudar a promocionar su canal si ella bajaba de su pedestal a Anna-Marie. Esto no era solo celos de hermanos. Era un ataque coordinado con competidores de la industria. Con la creciente evidencia en mano, Patricia implementó una estrategia con múltiples frentes. Primero, presentamos cargos criminales contra Jake por agresión y destrucción de la propiedad, con el vídeo sin editar como prueba principal. Segundo, presentamos una demanda civil exhaustiva contra Jake y Natalie por difamación, interferencia comercial y angustia emocional, buscando daños por $300.000. Tercero, presentamos reclamaciones de derechos de autor contra el vídeo de Natalie por usar elementos de diseño patentados de mi estudio y muestras de sonido que eran audibles en el fondo. Esto forzó la eliminación temporal del vídeo mientras la plataforma investigaba. Cuarto, contactamos a la plataforma de recaudación de fondos donde Jake había recaudado dinero bajo falsos pretextos, proporcionando evidencia de que sus afirmaciones sobre mí robando su música eran inventadas. La plataforma congeló los fondos en espera de una investigación. A lo largo de este proceso, estaba reconstruyendo mi red profesional. Envié mensajes privados a contactos clave de la industria explicando la situación y proporcionando pruebas de la manipulación. La mayoría respondió con sorpresa y apoyo. 3 productores con los que había colaborado anteriormente me ofrecieron sus estudios para mis proyectos en curso, permitiéndome cumplir con mis obligaciones restantes a pesar de no tener un espacio de trabajo funcional propio.
Un experto técnico documentó exactamente lo que había sido destruido y verificó que las supuestas producciones musicales robadas contenían técnicas y firmas imposibles de crear para Jake, dado su limitado conocimiento técnico. Un analista de audio forense confirmó que las supuestas maquetas originales de Jake que había publicado recientemente fueron creadas después de mis producciones, no antes. 2 semanas después del ataque, estábamos listos para la contraofensiva. Patricia había reunido un caso tan completo y condenatorio que confiaba en el éxito tanto en los procedimientos penales como civiles. El metraje sin editar, en particular, contradecía por completo la narrativa que Jake y Natalie habían construido. Pensaban que estaban creando contenido, dijo Patricia con sombría satisfacción. En cambio, estaban creando pruebas. La noche antes de nuestra primera comparecencia en el tribunal, Jake me llamó, claramente intoxicado. Deberías abandonar todo esto, Annie, arrastró las palabras. A nadie le gustan los soplones. Podemos decir que todo fue una broma que salió mal. Estás exagerando. Te veré en el tribunal, respondí antes de colgar. Por primera vez desde la destrucción, dormí profundamente. El camino por delante sería difícil, pero ya no estaba indefensa. Tenía la verdad de mi lado, y pronto todos la verían. Las ruedas de la justicia giraron lentamente, pero con una precisión devastadora. La lectura de cargos de Jake por los cargos criminales fue lo primero. Apareció en el tribunal con una confianza que se evaporó rápidamente cuando el fiscal reprodujo partes del vídeo sin editar que mostraban la premeditación y el asalto. El juez denegó la solicitud de su abogado de condiciones de fianza indulgentes, citando la naturaleza calculada del crimen y las continuas comunicaciones amenazantes. Jake pasó 3 noches en la cárcel del condado antes de que sus padres lograran pagar su fianza de $10,000. Su liberación vino con condiciones estrictas, ningún contacto conmigo, visitas regulares a un oficial de libertad condicional y un monitor de tobillo para asegurar que se mantuviera a al menos 500 pies de mi propiedad. Su expresión de suficiencia en su foto de fichaje había sido reemplazada por un miedo genuino en sus fotos de liberación. Natalie inicialmente intentó distanciarse, afirmando que solo estaba filmando y no tenía responsabilidad por la destrucción. Esta estrategia se derrumbó cuando nuestro abogado presentó sus instrucciones de dirección del metraje sin editar. Asegúrate de destruir primero las unidades de respaldo para que no pueda recuperar nada. La plataforma de redes sociales eliminó permanentemente su vídeo de venganza y suspendió sus privilegios de monetización después de revisar nuestras reclamaciones de derechos de autor y la evidencia de difamación montada. Su número de seguidores, que se había disparado después del vídeo inicial, se desplomó cuando se difundió la noticia de los cargos criminales. Antiguos seguidores publicaron vídeos analizando cómo había manipulado el metraje, creando una ola de reacciones negativas en su contra. Nuestro caso civil procedió en paralelo con los procedimientos penales. Durante las declaraciones, los amigos de Jake se derrumbaron bajo el interrogatorio, admitiendo que Jake les había prometido conexiones en la industria a cambio de ayudar con la destrucción. 2 revelaron que Jake les había confesado que sus afirmaciones sobre mí robando su música eran inventadas para justificar el ataque. La declaración de Natalie fue particularmente reveladora. Cuando se le confrontó con sus comunicaciones con mi rival de la industria, se derrumbó, admitiendo, solo quería ser famosa. Él dijo que si ayudaba a derribar a Anna Marie, me presentaría en sus vídeos y me presentaría a su red. No pensé en las consecuencias. Esta admisión condujo a una demanda adicional contra el productor rival, quien rápidamente ofreció un acuerdo en lugar de enfrentar la exposición pública y un posible veto en la industria. 3 meses después del ataque, el juicio penal de Jake concluyó con un veredicto de culpabilidad en todos los cargos: destrucción de propiedad con agravantes, agresión, conspiración criminal y allanamiento de morada. El juez, claramente perturbado por la naturaleza calculada del crimen contra un miembro de la familia, lo sentenció a 18 meses en una prisión estatal, 3 años de libertad condicional después de su liberación y pagos de restitución por un total de $150,000. Mientras se llevaban a Jake esposado, la realidad de su situación finalmente pareció golpearlo. Atrás quedaba la arrogancia, reemplazada por la mirada aterrorizada de alguien que nunca consideró que enfrentaría consecuencias reales por sus acciones. Natalie recibió una sentencia suspendida de 1 año, 300 horas de servicio comunitario y fue incluida en la orden de restitución.
El juez requirió específicamente que su servicio comunitario se realizara en un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica, declarando que necesitaba desarrollar empatía por aquellos que experimentan un trauma genuino en lugar de fabricarlo para obtener vistas. El juicio civil vino después y fue igualmente decisivo. El tribunal me otorgó $275.000 por daños al equipo, pérdidas comerciales, gastos médicos y angustia emocional. Además, el juez ordenó a Jake y Natalie que publicaran retractaciones públicas de sus afirmaciones falsas en todas las plataformas de redes sociales donde habían difundido desinformación. Estas retractaciones fueron quizás la parte más satisfactoria de la victoria legal. La declaración de Jake, claramente escrita por su abogado pero requerida para ser publicada bajo su propio nombre, decía en parte: reconozco que todas las afirmaciones sobre Anna Marie robando mi música fueron completamente fabricadas. Ella nunca tomó nada de mi trabajo creativo ni dejó de darme crédito. La destrucción de su estudio se basó enteramente en mis propios celos y resentimiento por su éxito legítimo. La retractación de Natalie fue igualmente completa. El vídeo que creé retratando a mi hermana como una ladrona de música fue completamente falso y fabricado para obtener vistas. La evidencia presentada fue fabricada y edité deliberadamente el metraje para crear una narrativa falsa. Pido disculpas por el daño causado por mis acciones. Las consecuencias profesionales para ellos fueron rápidas y severas. Los miembros de la banda de Jake se desvincularon públicamente de él, emitiendo una declaración de que no estaban al tanto de sus planes y estaban disgustados por sus acciones contra su propia hermana. Los locales de música de Los Ángeles lo vetaron, y varios propietarios declararon que nunca contratarían a ningún acto asociado con él. La plataforma de recaudación de fondos prohibió permanentemente a Jake y le exigió que devolviera todas las donaciones recibidas bajo falsos pretextos. Varios donantes presentaron quejas adicionales por fraude cuando se enteraron de la verdad. La incipiente carrera de influencer de Natalie colapsó por completo. Sus patrocinadores restantes se retiraron, citando preocupaciones éticas y problemas de seguridad de marca. Su intento de reinventarse como influencer de belleza fracasó cuando otros creadores hicieron vídeos advirtiendo a sus seguidores sobre su historial de manipulación y contenido montado. Su número de suscriptores cayó por debajo de donde había estado antes del incidente, y muchos antiguos seguidores expresaron su disgusto por haber sido manipulados. El impacto financiero los golpeó duramente. Incapaces de ganar dinero en las industrias donde habían buscado la fama, ambos lucharon por encontrar empleo en otros lugares con sus ahora públicos problemas legales. El equipo musical de Jake fue confiscado y vendido para pagar la orden de restitución. Natalie se vio obligada a vender su costoso equipo de cámara por la misma razón. Fueron desalojados de su apartamento compartido cuando no pudieron pagar el alquiler. Mis padres, que inicialmente habían creído su falsa narrativa, finalmente se dieron cuenta de la verdad cuando se les presentó el metraje sin editar y las pruebas del tribunal. Su disculpa llegó demasiado tarde para reparar completamente nuestra relación, pero su retirada de apoyo financiero a Jake y Natalie demostró que al menos habían aceptado la realidad. Mientras tanto, mi recuperación profesional comenzó antes de lo que esperaba. Cuando la historia completa y los fallos judiciales se hicieron públicos, la respuesta de la industria fue abrumadoramente de apoyo. La artista importante que había cancelado nuestro proyecto se comunicó personalmente. Lamento haber reaccionado a la controversia sin conocer tu versión. Me gustaría reprogramar nuestras sesiones cuando estés lista. Varias publicaciones musicales publicaron artículos sobre el caso, destacando el creciente problema del contenido de venganza fabricado y su daño en el mundo real. Di una entrevista cuidadosamente considerada, centrándome no en vilipendiar a mis hermanos, sino en los problemas más amplios de la manipulación en las redes sociales y la presión para crear contenido cada vez más extremo. Lo más inesperado fue que una campaña de micromecenazgo iniciada por músicos de sesión con los que había trabajado recaudó más de $60.000 para ayudarme a comenzar a reconstruir. La página de la campaña estaba llena de testimonios de artistas a los que había ayudado a lo largo de los años, compartiendo historias de mi integridad y generosidad que contradecían directamente la falsa narrativa que mis hermanos habían creado. Mientras Jake comenzaba a cumplir su sentencia de prisión y Natalie luchaba con el colapso de sus sueños en las redes sociales, no sentí alegría en su caída, solo una profunda tristeza por lo que podría haber sido, y una determinación de reconstruir algo más fuerte de las ruinas que habían creado. Un año después de la destrucción, estaba de pie en mi nuevo espacio de estudio, escuchando la acústica perfecta mientras un vocalista grababa la toma final para lo que se convertiría en mi primera producción nominada al Grammy.
El estudio ya no estaba en mi casa. Había aprendido esa lección sobre separar los espacios personales y profesionales. En cambio, había alquilado el último piso de un pequeño edificio comercial en una parte diferente de Los Ángeles, convirtiéndolo en una instalación de vanguardia que reflejaba todo lo que había aprendido a través de la pérdida. La reconstrucción física había sido desafiante pero catártica. Había abordado el diseño de manera diferente esta vez, trabajando con un arquitecto para crear algo que no fuera solo una réplica de lo que había perdido, sino una evolución de ello. El nuevo espacio presentaba múltiples salas de aislamiento en lugar de una sola área de grabación principal, lo que permitía una mayor flexibilidad y la capacidad de albergar varias sesiones más pequeñas simultáneamente. El sistema de seguridad era completo, acceso con tarjeta, sensores de movimiento, cámaras conectadas a la nube y monitoreo remoto. Nadie podía acceder al espacio sin mi autorización explícita, registrada y con marca de tiempo. Mi equipo estaba asegurado bajo una póliza que cubría específicamente incidentes relacionados con la familia, con todos los números de serie y valoraciones meticulosamente documentados. Mi enfoque de la gestión de datos se había transformado por completo. Cada proyecto ahora se respaldaba en tiempo real en 3 servicios de nube separados. Las copias de seguridad físicas se almacenaban en una caja de seguridad bancaria, rotada semanalmente. Nada irreemplazable existía en un solo lugar. La reconstrucción emocional había sido mucho más difícil que la reconstrucción física. Durante meses después del incidente, me despertaba en pánico, reviviendo el momento de entrar en la destrucción. Las lesiones físicas del puñetazo de jaque sanaron, pero la herida psicológica de una traición tan profunda persistió. 3 meses después de que concluyera el caso judicial, finalmente comencé la terapia con la doctora Marisa Chen, especializada en trauma y traición familiar. Nuestras sesiones semanales se convirtieron en la piedra angular de mi recuperación. Lo que experimentaste no fue solo daño a la propiedad, explicó en una sesión fundamental. Fue un intento de destruir tu identidad, tu seguridad y tu futuro por parte de las personas que deberían haber protegido esas cosas con más ferocidad. Esa es una violación profunda del orden natural de las relaciones. A través de la terapia, aprendí a procesar mi duelo, no solo por el estudio perdido, sino por las relaciones perdidas. Tuve que aceptar que los hermanos que creía tener nunca existieron realmente. Las personas que destruyeron mi estudio me estaban mostrando quiénes eran en realidad y quizás siempre lo habían sido. La doctora Chen me ayudó a establecer nuevos límites con toda mi familia. A mis padres, que finalmente se disculparon por creer inicialmente a Jaque y Natalie, se les permitió un contacto limitado, pero ninguna participación en mi negocio o vida creativa. Decliné su invitación a las reuniones festivas, eligiendo en cambio celebrar con los amigos que me habían apoyado. La familia no es solo sangre, me recordó la doctora Chen. Es comportamiento. Es apoyo. Es amor que construye en lugar de destruir. Tienes el derecho de crear una familia elegida que realmente te merezca. Esa familia elegida había surgido poderosamente durante mis momentos más oscuros. Marcus, el baterista que me había advertido sobre las amenazas de Jaque, se convirtió en uno de mis confidentes más cercanos. Carol, la vecina que había llamado a la policía y testificado a mi favor, me traía regularmente comidas caseras durante los meses en que apenas podía funcionar. Músicos de sesión a los que había tratado con justicia a lo largo de los años aparecieron con préstamos de equipo, referencias y un apoyo inquebrantable. La transformación profesional que surgió de las cenizas de la traición me sorprendió incluso a mí. A medida que regresaba gradualmente a la producción, me sentía atraída a ser mentora de artistas emergentes que me recordaban a mi yo más joven, talentosos pero sin conexiones ni recursos. Comencé una pequeña fundación sin fines de lucro que proporcionaba tiempo de estudio y orientación de producción a músicos que no podían pagar las tarifas del mercado. Mis contratos evolucionaron para incluir términos más claros sobre la propiedad creativa y el crédito, protegiéndome tanto a mí como a los artistas con los que trabajaba. Me hice conocida por la transparencia en una industria a menudo envuelta en acuerdos vagos y tratos de palabra. Los artistas me buscaban no solo por mis habilidades técnicas, sino por mi enfoque ético de la producción. La música misma también cambió. Había una profundidad y resonancia emocional en mis producciones que no había existido antes. Los artistas comentaban que parecía entender su material más vulnerable con una perspicacia asombrosa. «¿Realmente entiendes lo que estoy tratando de expresar sobre la traición en esta canción?», me dijo una compositora, sin conocer mi historia personal.
Suena exactamente como se siente ese sentimiento. Las noticias sobre Jake y Natalie me llegaban ocasionalmente a través de conocidos mutuos. Jake cumplió 14 meses de su sentencia de 18 meses antes de ser liberado por buen comportamiento. Aparentemente, se había unido a un programa de música en la prisión y enseñaba guitarra básica a otros reclusos. Al ser liberado, se mudó a Arizona, incapaz de reconstruir ninguna apariencia de carrera musical en Los Ángeles. Natalie había intentado repetidamente relanzar su presencia en las redes sociales, cada intento fallando cuando su historial resurgía. Finalmente, se matriculó en un colegio comunitario, estudiando marketing, y encontró trabajo gestionando las redes sociales de una pequeña cadena de tiendas, usando sus habilidades, pero sin el protagonismo personal que había anhelado. No sentí satisfacción en sus luchas, solo una tranquila esperanza de que ellos también estuvieran aprendiendo y creciendo de la experiencia. No había hablado directamente con ninguno de ellos desde los procedimientos judiciales y no tenía planes de restablecer el contacto. Algunos puentes, una vez quemados, no pueden y no deben ser reconstruidos. 2 años después del incidente, recibí mi primera nominación al Grammy como productora del año. El reconocimiento fue gratificante, pero lo que significó más fue el mensaje que recibí de una joven productora que había sido mi interna durante la reconstrucción. Me mostraste que podemos sobrevivir a nuestros peores momentos y crear algo hermoso a partir de ellos. Eso vale más que cualquier premio. Mirando alrededor de mi próspero nuevo estudio, me di cuenta de la lección más profunda de este doloroso capítulo. El éxito, de hecho, desencadena la inseguridad en otros, a veces incluso en los más cercanos a nosotros. Pero la verdadera medida del éxito no son los premios o el equipo, ni siquiera la producción creativa. Es la resiliencia para seguir creando a pesar de la devastación. Es la sabiduría para proteger tu trabajo sin volverte amargado. Es el coraje de permanecer abierto a conexiones auténticas incluso después de la traición. Puse mis manos sobre la nueva consola, sintiendo el metal frío bajo mis dedos, y me preparé para comenzar la sesión del día. El estudio era solo un espacio, el equipo solo herramientas. El verdadero instrumento era mi experiencia, mi perspectiva, mi corazón, todo lo cual se había fortalecido en lugar de destruirse por lo que había soportado. La luz roja sobre la puerta se iluminó, señalando el comienzo de una nueva sesión de grabación, una nueva creación, un nuevo capítulo. Si has llegado al final de mi historia, me encantaría saber qué resonó más contigo. ¿Alguna vez has experimentado la traición de alguien en quien confiabas completamente? ¿Cómo reconstruiste después? Comparte tus pensamientos en los comentarios y, si esta historia te conmovió, por favor, dale al botón de me gusta y suscríbete para escuchar más historias de resiliencia y reconstrucción del siglo XXI. Gracias por escuchar mi viaje. Que tus propios caminos creativos estén protegidos y tu confianza depositada en aquellos que realmente la merecen.